¿Sabías que este jueves 1 de mayo de 2025 hubo una marcha y una manifestación de los maestros? ¿Te gustaría saber de qué trató y cuál fue la finalidad de esta? Si es así, quédate conmigo en este video. ¿Qué tal? Bienvenido, soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En el video de hoy vamos a ir al punto. Te voy a ir mostrando con algunos videos y una pequeña plática en qué consistió la marcha que llevamos a cabo los maestros como una manifestación este jueves 1 de mayo de 2025 en distintos puntos del país. Yo te voy a hablar de mi experiencia aquí en Guadalajara, Jalisco, por supuesto. Primero, mencionarte dónde y a qué hora fue esta reunión. Nos reunimos aproximadamente a las 8:30 de la mañana en el edificio de educación de Jalisco, que está ubicado en la Normal. Tal vez te suena, ¿no? Que es por donde está la Escuela Normal Superior de Jalisco, que es la escuela donde se estudia para ser maestro. Entonces ahí nos dimos reunión todos los maestros que estaban interesados en participar en esta pequeña marcha que se hace cada 1 de mayo. Entonces a las 8 de la mañana nos empezamos a reunir, con el paso de los minutos fueron llegando cada vez más maestros, la realidad es que fueron bastantes, te voy a ir mostrando con algunos videos y algunos pequeños segmentos qué tantas personas subieron el día de hoy en esta marcha. Total, una vez que estuvimos reunidos y ahí más o menos acomodados en la sección que nos corresponde, por secciones me refiero a estos grupos donde están los maestros de escuelas que se ubican en una misma zona. Entonces, dicho de otro modo, me reuní con los maestros de la zona que corresponde a la escuela en la que yo me encuentro. Una vez que estuvimos todas las personas o la gran mayoría reunidas, comenzamos ahora sí lo que fue a marchar. Empezamos aproximadamente a las 8:45, tal vez a las 9 de la mañana. ¿Y en qué consiste esto? Pues de manera muy general hay que ir caminando y avanzando con todo el grupo de maestros, mientras que algunas personas que son algo así como los líderes de estas secciones o estos grupos sindicales, vaya, porque vamos como representados a manera de un sindicato, que es un grupo de trabajadores organizados para seguir y buscar que se cumplan ciertos intereses que tenemos en común. Total, empezamos a avanzar los grupos, nos fuimos por toda esta avenida que está atravesando el Parque de la Normal, que actualmente ya se le conoce como el Andador Alcalde o el Paseo Alcalde, y tomamos rumbo directo hacia el santuario que se encuentra ya muy próximo al centro de Guadalajara. Tal vez te suene, es una zona bastante común aquí en Guadalajara y creo que la mayoría de personas lo conocemos. Mientras fuimos avanzando, me di cuenta que habíamos bastantes personas. Te voy a ir mostrando un poco de cuánta gente había, tanto adelante de nosotros como en la parte trasera. Éramos una cantidad increíble de personas. Ya más tarde me di cuenta que fuimos aproximadamente entre 20 y 25,000 los maestros que asistimos a estas marchas. Para que te des una idea de la cantidad de personas que nos dedicamos a esto de la educación. Y además es importante mencionar que los que nos damos cita a estas marchas somos los maestros que estamos en escuelas públicas, lo que normalmente llamamos escuelas de gobierno, pero van desde preescolar hasta el nivel medio superior, que sería básicamente primaria, secundaria, preparatorias, escuelas especiales, centros de atención, el gabinete de psicopedagogía, todo lo que tenga que ver con la educación pública, ahí estábamos reunidos. Y tú podrás preguntarte, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de esto, verdad? ¿Por qué estamos ahí reunidos este 1 de mayo? Si se supone que es un día festivo, es un día de descanso, es un día para pasárnosla en la cama a lo mejor y dormirnos o más tarde o quedarnos dormidos casi todo el día, ¿verdad? Pues no, yo creo que este es un día importante y no hay que tomarlo tanto como un festejo, que claro que sí lo es, pero también tiene otra parte histórica y es que los maestros, por ejemplo, nos manifestamos en esta fecha importante
porque tratamos de hacer un reconocimiento o hacer memoria a las luchas que han habido a lo largo de los años para que todos los trabajadores tengamos condiciones dignas y adecuadas de trabajo, sueldos que también sean dignos de acuerdo a las actividades que llevamos a cabo, prestaciones laborales adecuadas, tales como las vacaciones, los bonos, el seguro social, por ejemplo, y algunos más que podrían variar dependiendo del trabajo o del giro al que nos dediquemos. Como te podrás imaginar, nosotros como maestros, pues vamos con los intereses que tenemos en común, los maestros. Al final te voy a mostrar cuáles fueron los detalles particulares de este año, cuáles fueron aquellas quejas o aquellas exigencias que como maestros tenemos para este año y que nos gustaría que se cumplan. Pero antes quiero que sigas viendo cómo fue un poco del trayecto, cómo íbamos acompañados de personas, tanto maestros como otras personas que tal vez no son maestros, pero acompañan a sus familiares, a sus amigos, a algún conocido que está metido en este asunto de la educación. A mí me pareció muy llamativo ver la cantidad de personas que estábamos ahí presentes, ver que había un ambiente muy, ¿cómo lo diría? Bastante cómodo para todos, donde no nos sentimos presionados, no vamos a las prisas, no vamos obligados. Yo, por ejemplo, voy por convicción personal y por interés personal en asistir. Así que creo que para mí fue una experiencia igual de buena que la del año pasado. Ya el año pasado también hice un video hablando de este tema. Si te gustaría revisarlo, lo puedes encontrar en mi canal. Entonces, ahora sí, conforme fuimos avanzando y llegamos hasta el punto objetivo, que como te digo es el santuario, hay una plaza ahí, hay un templo y hay algunos edificios administrativos también. Terminamos ahí la congregación, vaya, o la marcha, porque es un lugar amplio y es también un sentido simbólico a la plática o a las exigencias que queremos compartir los maestros. Es decir, que sean escuchadas cuáles son las necesidades que actualmente tenemos y que necesitamos que sean cumplidas desde todos los ámbitos, tanto desde el ámbito local, que son cada uno de los municipios que forman el estado, como estatal, que corresponde al gobernador del estado, ¿no? Garantizar las condiciones adecuadas para las escuelas, por ejemplo, las que son del tipo estatal, y finalmente, claro, a nivel federal, que es quien le corresponde tener también esos apoyos para todas las escuelas y más para las que dependen directamente de recursos, es decir, de dinero que provenga de la federación. Ahora sí, ¿cuáles fueron esas exigencias o peticiones que se hicieron en representación de todos los maestros a través de este sindicato? Te las voy a decir de manera muy general. Si quieres escucharlas más a detalle y de viva voz de los secretarios de estos sindicatos, puedes verlas en mi canal de TikTok, que también es Profesor Carrillo. Aquí las vamos a decir de manera un poco más general y también con una interpretación propia. Vamos allá. Una muy importante, y es con la que quiero empezar, es la reforma que se ha estado llevando a cabo a una ley del ISSSTE que tiene que ver con los maestros que trabajamos en escuelas federales, que dependen de la federación como tal, y es que hay una reforma por ahí que busca afectar directamente el sistema de las pensiones de las maestras y los maestros. Es decir, que cuando nosotros alcancemos una edad adecuada para la jubilación, nos podamos retirar y podamos tener una pensión digna. Es decir, que se nos esté pagando un dinero cada quincena o cada mes en función del trabajo que ya realizamos durante toda nuestra vida laboral. Actualmente se está modificando esa ley de tal manera que afecta a los intereses de los trabajadores. Básicamente está retirando el sistema de pensiones y lo está reemplazando por un sistema de cuentas de ahorro, algo muy parecido a lo que se maneja en el IMSS. No te quiero aburrir con tantos detalles, pero en resumidas cuentas, ya no tendríamos los maestros federales una pensión definida y establecida, sino que al momento que nos retiraríamos únicamente con el dinero que hayamos podido ahorrar
a lo largo de los años. Como te podrás imaginar, es una situación un poco desventajosa porque lo que ahorramos a lo largo de los años realmente es una cantidad muy pequeña y claro que no va a alcanzar para la gran mayoría de los maestros. Entonces es algo de lo que se está peleando. Buscar que este sistema de pensiones permanezca, que sea justo, que sea adecuado, que tampoco haya pensiones exuberantes, que no haya pensiones de cantidades increíblemente altas. Normalmente les llaman pensiones doradas. También se busca que éstas dejen de existir, porque por ejemplo son estas pensiones las que afectan a las demás pensiones de los maestros que legal y justamente se han ganado un retiro digno. Esta es una de las exigencias que se está buscando, que se cambie esa modificación que se está tratando de hacer a la ley del ISSSTE para que los maestros no tengamos un retiro o una pensión digna. Otra exigencia que tiene ya cierto tiempo por ahí y ha sido un poco complicada de que se logre concretar es la cuestión de la basificación y la unificación de los maestros que tenemos horas de clase asignadas en varias escuelas. Como te he platicado en otros videos, los maestros de secundaria generalmente tenemos varias escuelas y tenemos poquitas horas en cada una de estas escuelas. Eventualmente se vuelve un trabajo cansado y un poco agotador el desplazarte entre tantas escuelas a lo largo de pues toda tu vida laboral. Por lo tanto, se sigue peleando para que se traten de unificar y compactar estas horas para que los maestros tengan la manera de tener todas sus horas disponibles en la menor cantidad de escuelas posibles, para que no tengamos que estar en dos o tres escuelas en la mañana, en la tarde, o tengamos que trabajar en una escuela particular porque tenemos pocas horas, etcétera. Es una cuestión complicada, requiere tiempo y bueno, vamos a seguir peleando y quejándonos para que se entienda que no estamos conformes con cómo se llevan a cabo las cosas. Y el tercer punto en el que hubo quejas, y también es uno muy pesado y un poco técnico, es el sistema que rige actualmente los procesos de admisión y promoción para los maestros. Actualmente este sistema lleva el nombre de Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras. USICAM se llama de manera general. Este sistema se ha encargado de dar las bases, de dar las horas adicionales, de dar los bonos, de dar los ascensos a los maestros, pero la queja general que hay es que este sistema ha sido muy ineficiente, injusto y unilateral para los maestros. ¿A qué me refiero? Que es un sistema que no toma en cuenta realmente a los maestros, sino que solamente los va descartando por los detalles más mínimos que pueda encontrar o por fallas técnicas o cuestiones logísticas. Esto ha ocasionado que amigos maestros míos inclusive se hayan quedado sin tener una base, se hayan quedado sin recibir un ascenso, se hayan quedado sin recibir sus bonos o algún reconocimiento. Hasta han perdido su escuela o su centro de trabajo donde laboran. Todo esto debido a problemas administrativos que el sistema no tiene la capacidad para resolver. Entonces, otra de las importantes luchas que se llevan a cabo en estas marchas es cambiar el sistema que actualmente maneja USICAM para que se enfoque en otro donde haya más participación, tanto del sindicato, pero muy importante de los maestros, de tal manera que sean considerados y que puedan participar activamente en el seguimiento a estos procesos. Por ejemplo, si tú quisieras ser maestro, el organismo que se va a encargar de ese proceso de admisión sería la USICAM. A veces la ha regado y nos ha dejado a muchos maestros sin base, sin sueldo y sin ascenso. Entonces, tratamos de que esto pueda cambiar y lo más probable es que vaya a cambiar el año siguiente. Vamos a estar muy pendientes a ver qué ocurre. Y bueno, básicamente en eso consistió esta marcha. Me gustaría saber tú qué opinas. ¿Crees que este tipo de movimientos tienen algún sentido o a lo mejor estamos perdiendo el tiempo? ¿Crees que como trabajadores es adecuado que nos organicemos y peleemos por estos derechos? ¿O al contrario, tal vez habría que ser un poquito más cautos porque a lo mejor podríamos perder nuestro trabajo, ¿verdad? Si nos volvemos problemáticos. ¿Tú qué opinas?
Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo esta marcha del 1 de mayo de 2025. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y compártelo para que llegue a más personas y puedan conocer un poco más sobre mí y este contenido. Puedes encontrarme en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y en TikTok. Y en Instagram como profe-carrillo. De mi parte es todo por el día de hoy. Que tengas un excelente día y hasta luego.